Las teorías son los días jueves. Fundamentalmente hay un equipo de teorías que como les decía, si se están dando cuenta, ninguna lectura del año pasado se repite. Así que aquellos que compraron el paquete completo se quemaron. Ninguna teoría se repite. Y definitivamente siguen siendo los mismos objetivos educacionales, pero la medicina es tan amplia que podemos cambiar los contenidos de una manera también amplia. Entonces, definitivamente, las teorías se han renovado, pero todas son de 9 a 12 los días jueves. Y con su delegado voy a coordinar los martes o jueves, se programarán clases con invitados. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los invitados que tuvimos el año pasado, la doctora Pilar Macetti, ya me había a priori aceptado este año, pero no sé si lo podrá hacer, porque parece que hacer el seguro. Va a depender pero muchos de ellos ya los he comprometido, solo que tengo que ver las fechas y de ahí salen preguntas del examen. Siempre de cada clase magistral, de cada clase de invitados ha salido una pregunta de examen. Para los 3 grupos de examen. Son 3 grupos de examen teórico. ¿Ok? Así que tengan en cuenta eso. Sí. Los post-test son... No, todos son online. Todo es virtual. 11 de la noche. Todo es virtual. Todo es virtual. Todo es virtual, todos enviamos a través del aula virtual, pero no hay nada. Lo único presencial es lo que ustedes, el trabajo que van a hacer con su profesor de aula, nada más. ¿Okay? La farmacología, en realidad en todo el mundo se estudia de 2 maneras, se hacen 2 cursos, fármaco básica y fármaco clínica. Lamentablemente en nuestro país tenemos un solo curso. Entonces, bajo ese precepto, en una visión muy antigua, les enseñaban solamente farmacobásica y nunca trataban farmacoclínica, cuando lo que más van a hacer es farmacoclínica. Entonces lo que nosotros hemos hecho es darle ese cariz más de farmacología clínica, ¿ok? Sin descuidar la parte farmacobásica. Por eso es que la variabilidad de los pacientes es lo que justamente hace que la medicina no solamente sea ciencia, sino un arte. Si nosotros hiciéramos solamente ciencia, ¿no? Quizás no sería una carrera tan hermosa como la que es. Y esa variabilidad la da justamente la variabilidad de los pacientes. Ya Sir William Osler, hace 2 siglos, decía esto, ese es el padre de la medicina interna en todo el mundo, el que inició el trabajo con pacientes, al pie de la cama del paciente. ¿Ok? Y Sir William Osler se adelantó a su tiempo porque hoy en día sabemos que esa variabilidad, hay también variabilidad de respuestas. Hay variabilidad de respuestas a los fármacos. Al mismo fármaco lo tomamos yo, lo toman cualquiera de ustedes y podemos responder de diferente manera. Y eso va a depender de nuestra farmacogenomia, de la carga que tenemos. Eso lo vamos a revisar en farmacogenética. Entonces la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Por eso que la primera lectura es medicina basada en evidencias. Es para que ustedes puedan hacer un análisis probabilístico de las lecturas que ustedes van a hacer de acá para adelante. Para que tengan una introducción de aquello que van a conversar con sus profesores. Pues sus profesores van a hablar mucho de estudios clínicos, guías clínicas, ensayos clínicos, y ese lenguaje lo tienen que comenzar a dominar. La farmacología es la ciencia, como decíamos, que estudia el origen de las acciones y propiedades de las sustancias químicas que ejercen sobre los organismos vivos. O sea, estas acciones de los fármacos. Acordemos que fármaco, principio activo y droga es sinónimo. ¿Ok? Fármaco, principio activo y droga son sinónimos. ¿Okay? Eso tienen que tener en cuenta. Entonces, cuando usted le pregunte, ¿es principio activo o es fármaco? Esa es una trampa, ¿cierto? Es lo mismo, doctor. ¿Y será lo mismo que un medicamento? No es lo mismo.
El medicamento es cualquiera de ellos, como ustedes quieran llamarlo, droga, fármaco o principio activo, pero acondicionado para su uso, ¿no? Sea por humanos o sea por animales. ¿Okay? Ya es medicamento en su forma de presentación, acondicionado con su excipiente o hecho un spray, o sea, esa forma, ese acondicionamiento para ser utilizado hace llamarlo medicamento. Entonces decíamos justo que fármaco, principio activo, droga, es lo que primero se analiza en los estudios preclínicos. Lo que se analiza en los estudios preclínicos es fármacos, principios y drogas. Entonces pueden ser drogas lícitas y también pueden ser drogas ilícitas. En la promoción anterior hay un grupo de muchachos, por ejemplo, que están haciendo estudios con marihuana. Yo creo que su vicio lo están llevando por buen camino. Entonces, definitivamente, lo estamos apoyando. Esta cátedra empieza este año, primero a hacer investigación con los profesores. Entonces, hemos reclutado de la misma escuela al doctor Vicente Benítez para que asesore a los profesores en proyectos de investigación sencillos, que no se han hecho en el país todavía, que están basados en farmacoepidemiología, estudios sencillos sobre reacciones sobre drogas, farmacovigilancia. La idea es que ustedes sean quienes ayuden a sus profesores a hacer esos estudios. Entonces, lo vamos a plantear de una manera sencilla después para que todo el mundo participe. Como decíamos, el medicamento ya es el fármaco acondicionado para su utilización y los medicamentos deben ser reconocidos como seguros y eficaces. O sea, ya la diferencia que hace es que este fármaco tiene que ser reconocido ya como seguro y eficaz, y para eso ha pasado por 3 estudios base para poder llegar a ser aprobado por los reguladores, ¿okay? Los reguladores del uso de fármacos y medicamentos. Antiguamente, ¿no? Uno podía, por ejemplo, ¿cómo se llama? De esta planta, la amapola. De la amapola uno podía sacar simplemente, ¿no? Un extracto y utilizarlo como un jugo o una preparación de pintura. Y así inicialmente se empezaba a hacer el uso de la investigación de las primeras drogas. Y de este mismo principio activo, ya hoy en día, ¿no? Podemos tener morfina, codeína, ¿no? Podemos tener papaverina, oxicodona, etc. Entonces ya se va preparando en forma más pura y con un conocimiento más real de las funciones que tiene la estructura química de esto que se usaba hace 4.000 años. Hace 4.000 años ya se manejaba el dolor y nuestra profesión empieza desde ahí, empieza del manejo del dolor. O sea, una de las cosas más importantes que debe tener un médico es saber manejar dolor. Hoy tenemos un seminario, una semana que vamos a dedicar a saber dolor, ¿ok? Entonces, eso es importante. Cuando uno desarrolla un medicamento, el desarrollo de un medicamento empieza, miren ustedes cómo para un solo producto se empieza con 5 a 10.000 compuestos en investigación. Esta es la etapa preclínica, ¿no? Primero el descubrimiento de la droga. Acá trabajan fundamentalmente bioquímicos, químicos, farmacéuticos, ningún médico. Y en esta etapa preclínica tampoco trabajan médicos. Fundamentalmente trabajan biólogos, farmacéuticos, bioquímicos, que comienzan a hacer la etapa preclínica en animales para probar los principios activos. Generalmente, acá en esta etapa trabajan 250 productos de prueba. De estos 250 productos, a lo largo de 3 a 6 años, solamente se van a quedar con 5 para iniciar una fase 1. Esos son los famosos estudios de fase 1, donde uno utiliza generalmente, no en voluntarios sanos, prueba el medicamento en voluntarios sanos y fundamentalmente vemos los efectos farmacocinéticos del medicamento en humanos. Fase 1, y se utilizan generalmente estudios que engloban 20 a 80 pacientes. En una fase 2 ya se utilizan
entre 100 y 300 pacientes en estos estudios, pero en este momento ya se utilizan pacientes con la enfermedad específicamente. Y en esta fase 3, entre 1000 y 3000 pacientes, donde generalmente el estudio clínico enfrenta este medicamento al medicamento que en ese momento se esté utilizando. Y es un estudio generalmente doble ciego, ¿no? Doble ciego, donde el paciente no sabe lo que le están dando y el investigador tampoco. Por eso es doble ciego. De esa manera se evita cualquier sesgo. Entonces, generalmente acá se llega con 3 medicamentos, se llega con un medicamento nada más, y después de 6 a 7 años salen esos estudios de fase 3, generalmente las revistas más importantes, tipo New England, tipo Annals, tipo American Journal of Medicine, diferentes estas revistas importantísimas son las que publican estos fase 3 y son puestos a aprobación de los reguladores tipo FDA en Estados Unidos, tipo EMA en Europa. Y estos reguladores se demoran más o menos entre medio y 2 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Probablemente ha pasado 10 a 12 años. ¿Cuánto ha sido la inversión en este lapso? Para una sola droga, generalmente entre 100 y 400 millones de dólares de inversión promedio, ¿no? En el rango. Entonces, miren el tiempo que toma un solo producto, que puede llegar acá y fracasar, para que después empiece lo que se llama los estudios post-marketing o estudios de fase 4, donde ya en el uso del medicamento, digamos en el campo clínico, después de, ¿no? Generalmente se van a hacer estudios de control post-marketing en 6.000, 10.000 pacientes para poder ver nuevos efectos adversos, y muchas veces en estos estudios esos medicamentos son retirados porque se ven efectos adversos que no se vieron al principio. Ejemplos claros, ¿no? Ejemplos claros han habido en la historia, por ejemplo la terfenadina, que era uno de los mejores antihistamínicos que teníamos. El Teldane estuvo casi 15 años en el mercado, fue retirado porque producía una arritmia maligna que se llama torcida de puntas, Torsider point. Entonces, los que alguna vez vimos morir a un paciente con Torsider point habiendo tomado terfenadina, porque se cruzaba con el macrólido, entonces, y justamente uno toma más antihistamínicos cuando tiene gripe, y uno de los antibióticos que más toma son macrólidos. Entonces, el paciente que yo vi morirse había tomado claritromicina con terfenadina, y en la presentación de 180 miligramos, que es la presentación más alta, hizo una arritmia maligna y se murió. No salió. Como eso murieron muchos pacientes. Y hasta que por fin los reguladores lo retiraron. Entonces la terfenadina se retiró. ¿Cuántos son alérgicos acá? La mayoría. ¿Quién toma Allegra? ¿No? La terfenadina tenía 2 metabolitos activos. Uno de ellos era el que daba la arritmia, el otro no lo daba. Entonces los investigadores se quedaron tranquilos y dijeron, cogieron el metabolito activo, que no producía la arritmia, y los lograron sintetizar y lo volvieron a escribir, que es el afexofenadina, Allegra. Así es la investigación. Entonces, de un producto que fracasó, entre comillas, que en realidad no fue un fracaso, porque en los casi 15 años que estuvo, recuperó mucho de su inversión, era de lo que más utilizaba. Hoy en día tenemos la afexofenadina. ¿La afexofenadina es cara o no? ¿La Allegra no es cara? ¿Qué es cara? ¿Cuánto cuesta una tableta Allegra? ¿5 o 6 soles? ¿No? Una tableta relativamente cara. Comparado a un blister de cetiricina que cuesta $1.50, 10 tabletas, es cara. Yo acabo de traer de Estados Unidos un frasco de 90 tabletas de fexofenadina genérica, de excelente calidad, a $8. Fue un frasco de 90 tabletas de fexofenadina y todavía de 180 miligramos, retar de 24 horas. Mientras que acá casi nunca consiguen la de 180. Generalmente te venden la de 120 para que tengas que comprar doble. Todo eso es lo que ustedes van a enfrentar cuando sean clínicos. O sea, cómo la industria hace esto muy bien, porque este es
investigación que nos interesa y nos gusta, nos sacan productos excelentes, pero también la industria tiene un área de estrategia de marketing farmacéutico, que vamos a tener una clase, donde ustedes son el objeto del marketing. Y ustedes los clasifican en 9 tipos de médicos: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Y son clasificados, y todos son los médicos A1, los llevan de viaje, los médicos C3 les dan un caramelo. Más o menos así. Entonces, los ensayos clínicos son evaluaciones experimentales del producto, sustancia, medicamento o una técnica incluso diagnóstica, ¿no?, que se aplica a los seres humanos para lograr su eficacia y seguridad. Estos estudios tienen un impacto en la salud, ¿no? Gracias a esto, gracias a esta tecnología de estudios clínicos, se redujo el número de hospitalizaciones e ingresos, se disminuyó el 70%, por ejemplo, de las muertes en los casos de SIDA. Las nuevas medicinas son responsables del 40% de la esperanza de vida. Solamente los antibióticos le añadieron casi 32 años de vida al ser humano. O sea, la aparición de los antibióticos en la década de los 40 y 50 le añadió casi 32 años de vida al ser humano. O sea, existen medicamentos que, como los biológicos aparentemente van a cambiar la esperanza de vida añadiéndole muchos años, ¿no? Entonces reducen mortalidad, incluso la mortalidad con cáncer, y les va a hablar probablemente el doctor Beltrán cuando tenga su clase, de que el cáncer va camino a ser una enfermedad crónica, ¿no? Va camino a ser una enfermedad crónica. Entonces eso es importantísimo, ¿no? Como decíamos, la aprobación, ¿no?, de estos medicamentos, generalmente por instituciones como la FDA, y la investigación y desarrollo de nuevos fármacos pasa por muchos años. Es todo un proceso largo donde la mayoría de nosotros no participamos, el médico no está, digamos, entrenado para este tipo de trabajo, pero hay mucha gente que sí llega a trabajar en estas áreas, especialmente en el área de los estudios de fase 3. Entonces, hoy en día, en el Perú, se siguen una cantidad muy grande de estudios de fase 3 de nuevos productos, pero porque acá el reclutamiento de pacientes es mucho más barato. Un paciente reclutado en Estados Unidos cuesta promedio $25.000 para un estudio de fase 3. Y en el Perú el promedio es $5.000. O sea, es la quinta parte. Por eso es que existen empresas que establecen su base para poder hacer estudios clínicos en el Perú, que al final, entre comillas, no es una investigación pura hecha en el país, pero que está formando un ejército de gente muy capaz, auditores en investigación, investigadores principales, gente que se está formando en un área y que probablemente sea la cabeza de playa de lo que pueda ser la investigación en el Perú, que en realidad está en pañales, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no?, se investiga en diferentes áreas de eficacia, ¿no? Depende de las áreas, en la etapa preclínica, fundamentalmente en el ADME, en la seguridad, y en la etapa clínica, seguridad y eficacia del medicamento. Entonces decíamos, fases de ensayo preclínico, 2 a 6 años, síntesis en laboratorio, prueba en animales. Etapa preclínica, básicamente es demostrar que la sustancia tenga actividad significativa frente a una patología, determinar el índice terapéutico del fármaco, que eso ya lo van a revisar con el doctor Ochoa ahora, conseguir que el compuesto sea fácil de formular en grandes cantidades, alcanzar la estabilidad y solubilidad y determinar aspectos de toxicidad y niveles de dosis que producen esa toxicidad, específicamente en animales agresivos. Esa es la etapa preclínica. En la etapa clínica, el primer ensayo en seres humanos, como decíamos, comprende básicamente ver la farmacocinética y algo de la farmacodinámica y demostrar fundamentalmente la seguridad de la droga en pacientes sanos, voluntarios sanos, entre 20 y 100. Eso demora generalmente hasta 2 años. En la fase 2 ya el objetivo es proporcionar información preliminar sobre la eficacia de la droga y establecer la relación dosis-respuesta, ¿no?, y un número limitado de pacientes, aunque mayor que la fase 1. Generalmente van entre 100 y 500 pacientes, ¿no?
Esto permite en la fase 2 determinar el rango de dosificación más adecuado, permite evaluar los efectos secundarios de corto plazo y ampliar los datos de seguridad que se han obtenido en la fase 1. Ya en la fase 3, que es la más importante para llegar a la aprobación de un nuevo medicamento, se evalúa eficacia, seguridad del tratamiento experimental, intentando reproducir las condiciones de uso habituales que van a tener esto con este fármaco como medicamento. Compara tolerabilidad con la droga que se está utilizando como comparador. Generalmente los estudios con placebo ya no se admiten. La mayor parte es controversial hoy en día ya hacer estudios con placebo. En realidad los estudios clínicos se deben hacer contra otra droga generalmente, salvo que la enfermedad no tenga una droga en ese momento para ese diagnóstico. Que eso ya es raro hoy en día. Entonces, generalmente en la fase 3 hoy en día, cuando se ve estudios con placebo, revísenlo bien. Probablemente sea un estudio que pretende demostrar que un medicamento sin mucha utilidad quiere demostrarle algún tipo de utilidad y probablemente no sirva para nada. Entonces, hay muchos medicamentos en el Perú, que en otras partes del mundo no se utilizan. Y están acá, muchísimos, ¿no? Para la memoria, y generalmente para lo que uno más busca, ¿no? Para la memoria, para la demencia, para el dolor, ¿no? Hay muchos medicamentos que no están aprobados por FDA, no están aprobados por la EMA, pero en el Perú se comercializan justamente porque a los médicos nos sorprenden con estudios mal diseñados o estudios no válidos, la mayor parte de ellos frente a placebo, o simplemente estudios clínicos no controlados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya en la fase 4, cuando el producto salió a comercialización, uno estudia en condiciones diferentes, ¿no? La que es eficacia, tolerabilidad del medicamento, obviamente en mucho mayor cantidad de pacientes, y generalmente la duración de este estudio, se basa en la farmacovigilancia, dura alrededor de 3 años. ¿No? ¿Por qué fallan estos compuestos? Miren ustedes, uno pensaría que la falla es más por eficacia, sin embargo, la mayor parte de ellos fallan en el ADN. La mayor cantidad de fracasos está en la farmacocinética. Es importante que ustedes manejen bien el ADN, ¿no? Administración, distribución, metabolismo y expresión, el ADN, esta es generalmente la falla mayor de los medicamentos en desarrollo. Después está la parte de eficacia, toxicidad, motivos comerciales, salen cuando ya hay otro producto mucho más potente o cuando ya hay otra línea de investigación, o efectos adversos puros en clínica. Y este más o menos, para que ustedes vean cómo ahí va el desarrollo de medicamentos en el mundo. Alrededor del cáncer, hoy en día se desarrollan alrededor de 1813 compuestos en estudios, ¿no? En estudios de fase 3. Alrededor de desórdenes inmunológicos, enfermedades infecciosas. En enfermedades infecciosas no piensen que están desarrollando antibióticos, están desarrollando anticuerpos, ¿no? Están desarrollando fundamentalmente manejo a través de la inmunología, de la infectología. Y desórdenes neurológicos. Miren la cantidad de... Esto a veces yo a unos internos les decía, si ustedes realmente quieren ver qué especialidad está más en boga, miren ustedes lo que más se está desarrollando, hacia dónde va. Esto está en función a algo que ustedes van a aprender que se llama carga de enfermedad. Carga de enfermedad. O sea, ¿por qué la industria desarrolla más alrededor de esto? ¿Porque la gente se muere más de esto? No. No es por eso. La industria desarrolla más alrededor de estos diagnósticos porque son los diagnósticos que tienen mayor carga de enfermedad. La carga de enfermedad relaciona, ¿no? Relaciona el tiempo que el paciente va a pasar con discapacidad. Estas son las enfermedades que producen mayor discapacidad. Y si producen mayor discapacidad, el paciente lo va a utilizar mucho más tiempo. Entonces, si yo desarrollo un producto, ¿qué cosa quiero comercialmente?
que el paciente lo use de por vida, si es posible, ¿sí o no? Por eso es que, o en todo caso, que el paciente le signifique la diferencia entre la vida y la muerte, que puede ser el cáncer, y de esa manera tenga que pagar precios muy altos, exorbitantes. Entonces, esto se hace generalmente en base a carga de enfermedad. Entonces, todos los países hacen estudios de carga de enfermedad. El último estudio de carga de enfermedad peruano se publicó este año, pero no he podido revisarlo. El anterior, 2010, tenía a la cabeza traumas, porque éramos un país que tenía una cantidad de traumas impresionante, por accidente de tránsito, traumas en carreteras, etc. Y de ahí seguía neurológicos, psiquiátricos. De ahí seguía neurológicos y psiquiátricos, como carga de enfermedad en Perú. Entonces, por eso le digo, uno puede pensar que el cardiovascular, ¿dónde está el cardiovascular acá? 500 kilómetros. Así es. La farmacología tiene subdivisiones importantes que hay que ver. Primero, la subdivisión de la farmacología básica, farmacocinética, que hace el organismo al fármaco. Eso lo van a ver ahora en la clase. Farmacocinética es qué le hace el organismo al fármaco. Y la farmacodinámica es qué le hace el fármaco al organismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué le hacemos nosotros al fármaco? Lo absorbemos, lo metabolizamos en la mayor parte de las veces, tratamos. Lo que hace el fármaco, lo que hace el organismo al fármaco es siempre tratar de eliminarlo. O sea, lo ve como un objeto y para eliminarlo trata de cambiarle su polaridad. El órgano de excreción por excelencia, ¿cuál es? El riñón. Y para poder eliminarlo por el riñón tiene que estar polar. Y si el fármaco es no polar, entonces lo que hacemos es polarizarlo, cambiarle la polaridad. Y para eso, el primer paso es reacciones de óxido-reducción, redox. Por eso que el primer paso de un fármaco, generalmente, ¿qué tipo de reacciones son? Redox, fundamentalmente redox. Y después de esto, el fármaco circulante comienza a hacer el segundo paso por el hígado, donde ya lo conjuga, lo glucuroniza, y de esa manera ya lo puede eliminar sí o sí, lo vuelve polar sí o sí para poder eliminarlo. Generalmente por el riñón, puede ser también por el sistema entero hepático, incluso puede ser por la piel. Hay fármacos que se eliminan por el estómago, como la morfina. La morfina se elimina a través de los jugos gástricos. Hay fármacos que se eliminan en el aliento, a través del pulmón, como por ejemplo los anestésicos, como por ejemplo los mentoles, los alcanfores, ¿no? Existía un fármaco famoso, un antibiótico famoso que no servía para nada, llamado Avebroncol. Todavía existe, lo tienen en el fármaco. Avebroncol era una combinación de ampicilina sódica y ampicilina benzatínica. Pero la ampicilina para vía respiratoria es un saludo a la bandera. Pero lo que era lo interesante del Avebroncol, tenía alcanforados, tenía mentoles y tenía quinina en su formulación. El tipo que hizo esto, que es un peruano, es un genio, un farmacéutico muy grande, ya falleció ya. El tipo no vio lo que vende, no lo que vende Avebroncol hasta el día de hoy. ¿Y qué pasaba? Que la gente se colocaba el Avebroncol y sentía alivio, porque el alcanforado se eliminaba, era como si estuvieran chupando un hash todo el día. Entonces el alcanforado se eliminaba por el pulmón, sentía, ya puedo respirar mejor. Eso está prohibido, porque no existen pruebas en el mundo de seguridad para la eliminación de alcanfores. O sea, nunca hicieron el estudio. Yo sé que Medifarma lo ha encargado, probablemente lo logre, pero ha tenido que retirarlo. A menos de su formulación ha retirado los alcanforados. Pero Avebroncol, desde los años 80 que salió, principios de los 80, vendió más de $1.000 millones. O sea, vendió una tasa impresionante. O sea, el antibiótico más vendido, el fármaco más vendido en Perú durante muchos años fue Avebroncol. Cuando yo recién salía de médico, en un congreso de infectología, en una sala de antibióticos, me paré y le pregunté al doctor Gotuso, antes de que sea comercial como él, decía, doctor, cuando estaba Gotuso estaba en el pico de la popularidad académica, y le pregunté, ¿conoce usted el Avebroncol? ¿Cuáles son sus indicaciones? Y él me dijo, eso quería que me pregunten, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Ampicilina sódica y benzatínica no lo encuentras en ningún sitio. Y después,
cuando ya trabajé en industria, logré conocer a la gente que diseñó Aerocol. Y el tipo que lo diseñó era una planta de producción de unos portugueses en el Perú. Y el tipo que le vendía la ampicilina le dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo una ampicilina benzatínica que no sé qué hacer. ¿La puedo dejar acá hasta mi próximo viaje? Ah, déjala ahí. Y el tipo comenzó a experimentar con esta benzatínica y él hizo la formulación y después le dijo, oye, ¿sabes qué? Esto me va a funcionar. Porque el tipo era muy hábil, era un farmacéutico y hacía dos picos. Un pico de absorción, un pico rápido de ampicilina y un pico lento con benzatínica. Y se adelantó a su tiempo, porque hoy en día la penicilina más usada en Europa se llama lentocilina y es una combinación de penicilina sódica, procaínica y benzatínica, que hace 3 picos. Y en una sola inyección tienen ustedes un pico de acción inmediata, ¿no? Un pico de acción intermedia de 48 horas y un pico de acción de 5 a 7 horas. O sea, este tipo se adelantó a su tiempo. Y en esa época que lo hizo, la ampicilina era el fármaco más usado en vías respiratorias. Pero el tipo era tan hábil que dijo, lo voy a combinar con quinina, que baja la fiebre. La quinina es potente para bajar la fiebre. Lo voy a combinar con alcanfores y de esa manera hizo un producto que durante los primeros años no vendió mucho, pero que después se volvió un boom. Yo tenía pacientes que me decían, doctor, por favor, ¿puede seguir una receta de Aerocol que ya va a empezar en invierno? Se lo usaban como vacuna. Entonces, yo me pongo 2 Aerocol y paso bien el invierno, doctor, por favor, déjeme. Ah, ponte el intratecal. Pero a la gente le tenía una fe al medicamento increíble. Eso sí, esa adherencia al medicamento tiene que ver con no solamente efectos placebos, sino que a veces, cuando uno recién investiga, se da cuenta de que lo que tenían ellos, lo que tenía este producto que pegaba, era el enaforado. Era el enaforado. Y la gente era como si fuera a bajar 24 horas. Entonces, la farmacología clínica evalúa los efectos en la especie humana. La farmacoepidemiología, que es donde queremos nosotros empezar a investigar como cátedra. Ustedes saben que acá hay un instituto de investigación. Ese instituto de investigación se dedica a hacer fármaco básica, investigación en fármaco básica. Entonces, nosotros como cátedra vamos a abocarnos a la investigación en farmacoepidemiología, que es básicamente los efectos en grandes poblaciones. Ellos están haciendo, dentro de su fármaco básica, están haciendo estudios muy bonitos de farmacogenética, por ejemplo, que son las bases genéticas de la variación de la respuesta. Que eso es muy importante. Hoy en día hay fármacos en el mundo que no se pueden dar sin estudio farmacogenético, como el abacavir. El abacavir en VIH requiere un estudio farmacogenético para saber si vas a tener efecto o no. El clopidogrel que nosotros usamos a pasto, en Manuel usamos un montón. En otras partes del mundo nadie toma clopidogrel sin estudio farmacogenético, porque un 5 a 7% de la población no responde al clopidogrel. Y entonces tú le dices, toma tu clopidogrel para que no te infartes, y lo estás engañando de repente. Y lamentablemente no mandamos nosotros a hacer estudios farmacogenéticos. Pero en otras partes del mundo ellos dicen, sí, doctor, me ha salido positivo. Ahora, tú no puedes tomarlo, nunca vas a responder al clopidogrel. Toma para suplir. O toma ticagrelor. Entonces, hay alternativas. Nosotros escogemos las alternativas de acuerdo a lo que sí. Eso es algo que a ustedes les compete en futuro exigir. O sea, ¿cuáles son las enfermedades que más problemas nos traen? Tuberculosis. ¿Cuánto usamos de fármacos en tuberculosis? Toneladas. ¿Cuánto podríamos predecir de efectos adversos antituberculosos si hiciéramos estudios farmacogenéticos? Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Hay algunos estudios que pueden indicar que uno puede predecir la respuesta a la medicina y el daño hepático, pero necesitamos que esa investigación se haga. Y la toxicología prevé venenos y efectos iniciales de los fármacos. Además hay disciplinas, la investigación y desarrollo que estábamos viendo, la industria farmacéutica, la disciplina de la farmacología clínica, de ensayos clínicos, la disciplina como farmacología como disciplina que se dedica a la farmacovigilancia, generalmente en hospitales, en clínicas y en la industria,
La farmacoeconomía, que es una parte de la economía de la salud y tiene que ver con la economía, es fundamental. Uno de los más grandes farmaconomistas del país, también nos gustó el año pasado una clase, y quiere hacer un estudio con ustedes. Justo he estado ayer en mi casa, estábamos conversando al respecto, para poder ver, este año sí poder hacer ese estudio, que se hace online, ¿no? Porque la farmacoeconomía tiene que ver fundamentalmente con el costo de efectividad, costo-beneficio de los fármacos. Marketing farmacéutico, donde el visitador se convierte o en su gran amigo o en su gran enemigo. Y eso también vamos a revisarlo. Y los asuntos regulatorios que hoy en día son fundamentales, que es trabajo fundamentalmente del farmacéutico. Ahora, la farmacología hospitalaria está creciendo en el mundo. El doctor Nostroza hace muchos años trabaja en una especialización en farmacología hospitalaria. Por eso es un área muy interesante. ¿Cómo se nombran los medicamentos? La nomenclatura de los medicamentos tiene un nombre químico que a nadie le interesa, solamente le interesa al investigador. Pero tiene un nombre que se llama denominación común internacional, que es la que nos interesa, que es la manera como nosotros nombramos a los genéricos. Ojo que, como dijo, no es como dijo la doctora Bafigo, que de medicina, si sabe de medicina, poco sabe. La doctora Bafigo, por radio, se atrevió a decir de que un genérico era un medicamento que se denominaba por su denominación común internacional. Eso es un genérico. No, un genérico se denomina así, por denominación común internacional. Pero un genérico es un medicamento en denominación común internacional con estudio de bioequivalencia, algo que obviamente ella no sabía y nunca va a saber. Entonces, el nombre químico, por ejemplo, la aspirina. ¿Alguna vez tomaron ustedes ácido 2-acetobenzoico? Probablemente sí. Pero esto no nos interesa a nosotros como médicos. Este es el nombre químico, es el nombre que manejan los farmacólogos dentro del laboratorio. Nosotros utilizamos fundamentalmente la denominación común internacional que tiene en esta página de la Organización Mundial de la Salud, el ATC, está indexado. Y en este índice ustedes pueden meter cualquier medicamento en denominación común internacional y les va a aparecer para qué está indicado y la dosis diaria. La dosis diaria que tiene el fármaco. Entonces, INN o DCI, denominación común internacional, es la manera, es el nombre genérico del medicamento. Ese sería el es el nombre genérico del medicamento. Que no es lo mismo que medicamento genérico.